Nietzsche afirmaba que la soledad es para el espíritu lo que la dieta es para el cuerpo, y quizá por eso no todos son capaces de soportarla. El pensador alemán creía que solo los fuertes, o más bien, aquellos que se atreven a pensar profundamente, pueden cargar con el peso y el privilegio de la soledad, en un mundo que gira en torno a la pertenencia y la aprobación. Optar por el silencio en Navidad es, de alguna forma, un acto de rebeldía filosófica. Mientras todos siguen el guión de las tradiciones, hay quienes deciden simplemente salirse del escenario, y ahí comienza la incomprensión. ¿Vas a pasar la Navidad solo?, preguntan con asombro. La gente imagina sufrimiento, tristeza, rechazo. Proyectan sus propios temores sobre aquellos que han decidido no seguir la corriente. Pero Nietzsche lo recordaba bien. Quien sigue al rebaño corre el riesgo de pisotear su propia verdad. Y hay quienes ya han sido pisoteados demasiadas veces. Ellos comprenden que estar rodeado de muchos no significa estar bien acompañado, que la familia sin una verdadera escucha no es más que una repetición vacía de hábitos. El filósofo hablaba del espíritu libre, aquel que se libera de las convenciones y vive de acuerdo a su voluntad interior, aunque eso lo aleje de los demás. Para muchas personas lúcidas, la Navidad representa precisamente lo opuesto. Es regresar al papel esperado, volver a la actuación, ser el hijo ejemplar, el familiar sonriente, el adulto que ya lo tiene todo resuelto. Nietzsche preguntaría: ¿vas porque realmente lo deseas o por miedo a lo que dirán si no vas? Esa sencilla pregunta lo revela todo, porque existe una violencia sutil en ciertos encuentros, una exigencia de conformidad, de obediencia emocional, y quienes están más despiertos lo sienten en el cuerpo. El estómago se tensa, la mente se prepara, la sonrisa se ensaya. La Navidad se convierte en un campo de tensión, no en una celebración. Nietzsche vería ahí la victoria de la moral del rebaño, donde lo bueno es lo que agrada a la mayoría y lo malo es todo lo que se aparta del guión. Por eso, retirarse es un acto filosófico, negar el papel impuesto para afirmar quién se es. En esta Navidad, quien elige la soledad no está huyendo de la fiesta, está alejándose del teatro. Está, como sugería Nietzsche, rechazando los valores heredados y construyendo los propios, porque hay más verdad en un día de silencio honesto que en 12 horas de convivencia forzada. Y eso, claro, incomoda a quienes aún no se atreven a enfrentar su propia prisión. Pero la incomodidad ajena nunca ha sido razón suficiente para frenar a quien ya ha despertado. Nietzsche veía con claridad lo que muchos se niegan a aceptar. La mayoría de las personas vive buscando aprobación, y la Navidad es quizás el escenario más simbólico de ese teatro social. Frente al árbol iluminado, muchos interpretan papeles que fueron escritos incluso antes de nacer. El hijo obediente, la nieta sonriente, el primo exitoso. Pero el filósofo provocaría: ¿quién eres cuando nadie te está mirando? Y más aún, ¿puedes sostener ese yo frente a tu propia familia? Es por eso que las personas inteligentes, aquellas que ya se han liberado de la necesidad de agradar, comienzan a cuestionarse si realmente tiene sentido estar allí. Ya no tienen energía para sonreír por obligación, ni para hablar en torno a mesas llenas, evitando hablar de lo que realmente importa. Saben que algunas mesas navideñas son solo vitrinas emocionales. Todos parecen estar bien, pero nadie está realmente presente. Nietzsche llamaría a eso una negación de la vida auténtica, un tipo de autoengaño socialmente aceptado. Quien piensa demasiado, siente demasiado, y quien siente demasiado, tarde o temprano entiende que no vale la pena ofrecerse como personaje para cumplir el guión de otros. Nietzsche hablaba de convertirse en quien uno es, aunque eso suponga perder la aceptación de todos.
Y es ese proceso doloroso pero liberador el que lleva a alguien a pasar la Navidad solo, no por desprecio hacia la familia, sino por respeto a sus propios límites, por no querer seguir viviendo entre la presencia física y la ausencia emocional. Ahí entra la valentía filosófica, preferir el juicio externo a la traición a uno mismo. Nietzsche nunca idealizó la soledad, pero la entendía como un espacio necesario para la individuación. Un lugar donde el pensamiento deja de ser aplastado por las expectativas ajenas. Y para quien ha pasado años borrándose para mantener la armonía familiar, estar solo el día 25 es, paradójicamente, el primer gesto real de pertenencia. En ese momento, el silencio deja de ser vacío, se convierte en presencia, en reconexión. Y la pequeña culpa, esa duda, no es más que el eco de una cultura que venera la tradición por encima de la verdad. Pero como diría Nietzsche, la verdad es fea. Tenemos arte y coraje para no morir por ella. Elegir retirarse, no participar en la farsa, también es un arte. Un arte de vivir sin doblegarse. Un arte que pocos entienden, pero que solo los lúcidos se atreven a practicar. La lucidez tiene un precio. Se paga. Quien despierta se distancia, no por arrogancia, sino porque el mundo que antes tenía sentido ahora parece un teatro mal montado. Nietzsche ya lo advertía. El individuo siempre debe luchar para no ser aplastado por la tribu. En Navidad, esa tribu se presenta con más fuerza, rodeada de afecto protocolario, tradiciones inquebrantables y frases hechas que no toleran preguntas profundas. Quien se sale de ahí pronto es visto como raro, ingrato, frío. Pero el filósofo sabía que ese aislamiento no es debilidad. Al contrario, es el primer paso hacia la libertad. Estar solo por elección en un día en el que todos se esfuerzan por parecer unidos requiere más fuerza que sentarse sonriendo en una mesa donde ya no encajas. Nietzsche vería ahí un signo de fortaleza interior, la capacidad de decir no a lo que asfixia, aunque ese no cueste aprobación, afecto superficial o una foto grupal para las apariencias. A ese gesto lo llamaría afirmación de la voluntad de poder, no para dominar a otros, sino para ejercer soberanía sobre uno mismo. Quien elige el silencio en Navidad está diciendo: mi paz vale más que tu expectativa. Prefiero un día de autenticidad que 12 horas de actuación. Está tomando finalmente control de una narrativa que siempre fue escrita por otros. Y ese gesto, aunque discreto, es profundamente revolucionario. Nietzsche creía que la moral tradicional, la que dicta qué es bueno y qué es correcto, muchas veces nace del miedo. Miedo a perder, a decepcionar, a ser excluido. Pero quien ya fue excluido, incluso estando presente, entiende que esa moral solo sirve para mantener apariencias. Por eso, hay grandeza en quien, en lugar de seguir fingiendo, decide simplemente no ir. Esa ausencia no es abandono, es claridad, es madurez filosófica, es negarse a seguir alimentando lo que ya no se sostiene. Y cuando cae la noche y el celular vibra con mensajes genéricos, «Feliz Navidad», «Te echamos de menos», la respuesta que Nietzsche daría no sería agresiva, sino silenciosamente firme. No me extrañan a mí, extrañan mi participación en el teatro. Y en ese momento, quien está solo descubre algo valioso. El alivio no viene de huir, sino de regresar a su centro, a su voluntad, a su propio valor. Eso no es soledad, es libertad pensada, vivida y sobre todo, elegida. Nietzsche nunca prometió comodidad a quien elige la autenticidad. Al contrario, dejó claro que vivir como espíritu libre implica caminar caminos solitarios. Quizá por eso tantas personas evitan enfrentarse a lo que realmente sienten. Es más fácil reír en torno a la mesa que mirar el vacío interno.
Más fácil decir «Feliz Navidad» que admitir «No estoy bien». Más fácil pertenecer a la tradición que aceptar que esa tradición te hiere. Pero las personas inteligentes lo saben. El precio de pertenecer por obligación es desconectarse de uno mismo. En el fondo, los rituales navideños son un intento colectivo de olvidar. Olvidar conflictos no resueltos, conversaciones que nunca ocurrieron, palabras que quedaron atrapadas años atrás. Nietzsche llamaría a eso resentimiento disfrazado de armonía. Porque cuando no hay espacio para la incomodidad, lo que queda es la hipocresía. Y por ver esto con claridad, quien piensa demasiado comienza a alejarse. Porque fingir ya no es opción, porque sonreír por educación duele más que la ausencia. En ese contexto, el silencio de una Navidad en soledad deja de parecer vacío. Se convierte en resistencia, en recordatorio de que sí es posible vivir fuera del guión sin perder valor. Nietzsche proponía vivir más allá del bien y del mal, es decir, más allá de las categorías sociales impuestas. Y aquí aplica igual. No es correcto ni incorrecto pasar la Navidad solo. Es una elección coherente para quien ya se cansó de sostener un papel que agota. Y esa coherencia, aunque incomprendida, vale más que cualquier aprobación colectiva. Eso sí, la culpa aparece porque vivimos en una cultura que glorifica el sacrificio y sospecha del autocuidado, donde decir no quiero estar ahí suena a ataque, cuando en realidad es protección. Nietzsche entendería ese dilema como parte del proceso de convertirse en quien uno es. Sabía que romper con la moral de la mayoría trae culpa, pero también algo que no se negocia: integridad. Y la integridad, hoy en día, es un lujo reservado para los valientes. Así, la Navidad deja de ser una fecha y se convierte en una revelación. Revela quien insiste en sostener apariencias y quien eligió algo más verdadero, aunque eso implique estar solo. Nietzsche llamaría a eso transvaloración, cambiar valores heredados por valores creados desde la experiencia propia. Y quien ya sintió lo que es ser ignorado dentro de su propia familia, lo entiende bien. Estar solo duele, pero ser invisible, rodeado de gente, duele aún más. Llegamos al punto en que la soledad ya no asusta, sino que aclara. Cuando Nietzsche hablaba de alejarse de la manada, no romantizaba el dolor, señalaba la necesidad del enfrentamiento interno. Estar solo, sobre todo en una fecha tan cargada de simbolismo como la Navidad, no es derrota, es una elección consciente, y la persona despierta lo percibe. Algunas ausencias son en realidad presencias profundas de uno con su propio mundo interior. La mesa, vacía. El celular en silencio, el día largo sin guión. Todo eso que para algunos parece triste se convierte en un espacio filosófico. Un espacio para preguntarse: ¿qué quiero celebrar de verdad? ¿Con quién puedo ser completo? Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y tal vez ese porqué no esté en una casa llena de voces, sino en un momento solitario de claridad, donde finalmente entiendes que tu verdad no cabe en cualquier lugar. Y si hay incomodidad, no es la villana de la historia, es parte del proceso, parte del precio de liberarse de lo heredado. Nietzsche creía que solo a través del sufrimiento consciente nace el verdadero crecimiento. No el sufrimiento de callar, encogerse o borrarse para encajar, sino el de enfrentarse a uno mismo, a la culpa, a la soledad, al juicio, y aún así mantenerse firme. Firmeza de quien ya no negocia su esencia para sostener tradiciones vacías. Al final, las críticas llegarán, siempre llegan. Cambiaste, te alejaste, eres egoísta. Nietzsche sonreiría ante eso. Sabía que la crítica de los conformes es el aplauso disfrazado para quien rompió el ciclo. Elegir el silencio en Navidad
Cuando todo exige espectáculo, es una de las formas más puras de afirmar: existo por mí, no para cumplir expectativas ajenas. Y esa forma de existir, íntegra, reflexiva, libre, es lo que él llamaba vida auténtica. Esta Navidad, entonces, no hay público, no hay obligación, solo tú, tu presencia y la decisión radical de protegerte, de respetarte, de convertirte finalmente en quien eres, aunque eso signifique estar solo. Porque como escribió Nietzsche, quien no puede vivir en la soledad, que al menos sea parte de la multitud. No estás abandonando a nadie, solo estás dejando de abandonarte a ti mismo. Y esa, quizás, sea la forma más revolucionaria de pasar